¿Listo? Bueno, chicos, hoy somos poquitos. No sé si es que no pasaban el link o si ya están cansados de biología. Y ya estamos. En 2 segundos que reviso acá en el grupo mío de los chicos. Bien. Bueno, aprovechando que somos poquitos, que somos 26 los que estamos conectados, vemos la parte de biomoléculas, que sería lo que seguía de las primeras clases. ¿O hay alguna otra cosa que los preocupa antes de estar empezando a rendir la semana que viene? Que quieran ver más. Por mí seguimos, profe, no hay problema. ¿Seguimos con biomoléculas? ¿Así nos queda bien eso? Sí, sí. Bien. Vamos entonces, ¿sí?, a hablar de esto un poquito. Lo primero que nos tiene que quedar claro, ¿sí?, yo se los voy a poner acá. Me puse el pizarrón para que, si ustedes están con sus cuadernos, nos pueda quedar, ¿sí?, un resumen de esto, que va a ser lo mejor para estudiar, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, tienen que empezar ustedes desde lo más grande hasta lo más chico, ¿sí? Entonces vamos a armar ese esquema para que nos quede a todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, cuando hablamos de las biomoléculas, es que son las moléculas de la vida, siempre está buchoneando el nombre. ¿Cuáles iban a ser estas biomoléculas? Que eran 4. Teníamos a las proteínas, teníamos a los hidratos de carbono, ¿sí? Teníamos a los lípidos y a los que van a ser los ácidos nucleicos, ¿sí? Esto ya lo habíamos nombrado en la clase pasada, pero de vuelta para que nadie se olvide, si uno les pregunta, chicos, ¿cuáles son las biomoléculas o las macromoléculas? Estas que son súper importantes son estas 4, ¿sí? Y antes de empezar a hablar de cada una en particular, hay una palabra que es importantísima que ustedes la tengan en cuenta, que es la de monómero. ¿Sí? Monómero. Esta es una R, ¿sí? Vamos a ver si la puedo hacer de otra manera. Monómero. Ahí sí. ¿Sí? Esta palabra es importante porque cuando nosotros tenemos que construir a las biomoléculas, ¿sí?, tenemos que empezar por una parte. El monómero es la parte más chiquita de una biomolécula, ¿sí? Entonces, la unidad constitutiva más pequeña de una biomolécula se llama monómero, ¿sí? Entonces, esta, vamos a ponerla acá, unidad, ¿sí?, constitutiva más pequeña, ¿sí?, cuando estamos hablando de las biomoléculas. ¿Qué quiere decir? Que para yo armar una proteína y tener una proteína, tengo que juntar muchos de los monómeros de esas proteínas, que son, por ejemplo, los aminoácidos, ¿sí? Si hablamos de los hidratos de carbono, tengo que juntar muchos, ¿sí?, de cualquier tipo de monosacárido que sea. Acuérdense que los hidratos de carbono no tenían, ¿sí?, un monómero específico. Nosotros hablábamos de la glucosa como el más importante porque es el que nos interesa muchísimo a nosotros en los seres humanos. Cuando hablábamos de los lípidos, ¿sí?, los lípidos eran estas sustancias que eran heterogéneas, ¿sí?, no estaban formadas de una sola cosa, eso quería decir heterogéneo, ¿sí?, sino que teníamos la parte de grasa, ¿sí?, y teníamos un constituyente extra. Y los ácidos nucleicos, que cuando hablábamos de su monómero, acá sí hablábamos de los nucleótidos, ¿bien? A eso me refiero con el monómero, ¿sí? Para poder armar cada una de estas biomoléculas, yo tengo que ir a la unidad más pequeña, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Cuál es el concepto de monómero? ¿Sí? ¿Y cuáles son las biomoléculas de las que vamos a hablar? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros ahora vamos a hacer nuestro resumen, vamos a tener que hablar de básicamente 2 cosas principales, ¿sí? Vamos a ponerle 3, así lo hacemos más complejo. Lo primero que vamos a ver, ¿sí?, es, nos buchoneamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del CHOMS? De cuáles eran los elementos básicos que teníamos. Lo primero que vamos a preguntarnos es, con respecto a esto, ¿qué parte del CHOMS me está formando mi biomolécula? ¿Sí? ¿De qué está armada? Lo segundo que nos vamos a preguntar
es, como les decía recién, cuál es el monómero. Y lo tercero que nos vamos a preguntar cada vez que vayamos a hablar de una biomolécula, y esta va a ser súper importante, le voy a poner acá los signos de dominación, va a ser la función. ¿Para qué nos sirve esa biomolécula? ¿Sí? ¿Por qué les pongo esto? Este es el esquema que vamos a utilizar ahora para hacernos el resumen de cada una de las biomoléculas que tenemos que hablar. ¿Sí? Entonces, ustedes están estudiando, ¿sí? La función no se la pueden olvidar jamás. ¿Sí? Y el monómero, y esto también es parte importante, ¿sí? Desde cuando uno está armando qué sería la biomolécula en sí, ¿bien? Para poder dar información sobre cada una de ellas. ¿Bien? Empezamos ahora sí con los carbohidratos, ¿sí? Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, como más le guste decirles, ¿sí? Y vamos en esa escala que les dije recién. Entonces, tenemos ahora a los carbohidratos. Carbohidratos. ¿Qué era lo primero? ¿Qué parte del CHOMS tenían estos? Estos están formados por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, ¿sí? Entonces solamente tengo CHO cuando hablamos de estos, ¿sí? Lo segundo es cuál es el monómero del carbohidrato, y vamos a decir que depende de qué monosacárido yo esté teniendo como constituyente, ¿sí? Entonces el monómero depende de qué tipo de monosacárido tenga. Monosacárido, ¿sí? Es la forma de decir que tengo la partecita más chiquitita estructuralmente de los carbohidratos, ¿sí? Si yo tengo dos monómeros, formo un disacárido, ¿sí? Si yo tengo muchos más, tengo un polisacárido, y si tenía un montón, tenía un oligosacárido, ¿sí? Por eso les decía que el monómero depende del tipo de monosacárido que tenga. ¿Cuál es el más importante para nosotros los seres humanos? ¿Que nos importa acá? En los humanos, vamos a ponerle acá la H de humano, el que más nos importa es la glucosa. ¿Sí? Y esto es súper importante, porque nosotros particularmente es lo que hace que podamos entender cuál es la función de los carbohidratos, que la voy a poner en otro color, que la función principal que tienen estos es energética. ¿Sí? Esa es la función de los carbohidratos. ¿Bien? Lo que hacen los carbohidratos es permitir que nuestras células, o sea, que nosotros obtengamos energía. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Carbohidratos, ¿cuáles son los elementos que me forman a los carbohidratos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? ¿Cuál es el monosacárido del carbohidrato? Depende del monómero, depende del monosacárido. El más importante para nosotros es la glucosa. ¿Cuál es la función que tienen los carbohidratos? Chicos, micrófono, por favor. Chicos, los micrófonos. Silencié Darnos, todos los micrófonos a propósito. darnos energía, ¿sí? Esto no se lo pueden olvidar, chicos. La función de los carbohidratos es extremadamente importante. Y la relación que hay entre glucosa y energía, ¿sí? Esta es muy importante para todos nosotros entender qué está pasando con esto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de este tema de la relación de la glucosa y lo que es la energía para que se entienda eso bien claro, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros somos, lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? Somos organismos que obtenemos nuestros nutrientes a partir de digerir, ¿sí? Los productos que ya están hechos. Yo me como una hamburguesa, ¿sí? Y de la hamburguesa, desde la carne hasta el pan, hasta lo que es el tomate, la lechuga que estoy comiendo, mi cuerpo va a degradar todo eso ¿hacia qué? Hacia lo que es glucosa, ¿sí? Vamos a poner acá alimento. ¿Sí? A los alimentos vamos a ponerlos que lo que uno busca hacer con el cuerpo es digerirlos, vamos a poner acá la digestión, y aparte
glucosa en glucógeno, ¿sí? Y lo guardo en los músculos y en los hígados, y en el hígado, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando se me acaba el espacio, que el músculo está lleno y el hígado está lleno, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando yo ya llegué a este punto, que esto lo acabo de sobrepasar, esto termina siendo almacenado como, ¿sí? Grasa, y pasa a formar parte del tejido adiposo. Y ahí está, cuando nosotros, ¿sí? Sobrepasamos los límites que tenemos energéticos, ¿sí? Y seguimos comiendo, seguimos incorporando, ¿sí? Alimentos, ¿sí? Nosotros terminamos, ¿qué cosa? Engordando, porque nuestro cuerpo, ¿sí? Dice, si por algo me llegó este alimento, y este alimento yo lo necesito para sobrevivir, entonces lo que voy a hacer es buscar la forma de algún lado almacenarlo, ¿sí? Y esto me da una idea, ¿sí? Para que ustedes entiendan por qué cuando hablamos de los lípidos decimos que son una fuente también de energía, pero a segundo plano, tardía. Porque yo tengo la posibilidad de ir ahora de la forma inversa. Yo puedo transformar, ¿sí? a la grasa en energía, ¿sí? Yo puedo transformar el glucógeno en glucosa y que vuelva a tener mi célula la posibilidad de obtener esos alimentos, de obtener esa energía que necesitan, ¿sí? ¿Se entiende esto que les acabo de mostrar recién? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que acabamos de dar? Sí, se entiende. Profe, ¿lo podemos explicar una vez más? Porque se me cortó internet y no sé si se grabó esa parte. Así Bueno, queda grabado. Lo que les decía, chicos, ¿sí? Es que la función principal que tienen los carbohidratos, sobre todo, es la de energía, ¿sí? ¿Por qué decíamos que la importancia era esa glucosa? Porque la glucosa es, para que ustedes lo entiendan rápidamente, el alimento de las células, ¿sí? Entonces, ¿qué comen nuestras células? ¿Sí? Glucosa, ¿bien? En realidad, si ustedes lo tienen que hablar, acuérdense, yo siempre se los explico de una forma que ustedes me entiendan. Tengan en cuenta que al momento de los exámenes tienen que usar lenguaje más técnico, ¿sí? Entonces decimos que las células, para su desarrollo y para cumplir con sus funciones, ¿sí? normales, utilizan o consumen glucosa, ¿sí? Que esa glucosa el cuerpo la obtiene a partir de la digestión de alimentos, ¿bien? Ahora, las células tienen una capacidad de poder consumir glucosa, ¿sí? Cuando la capacidad de la célula para poder utilizar la glucosa está saturada, que esta célula está satisfecha, ¿el cuerpo qué hace con el sobrante? Si yo sigo comiendo, si yo ingresé más alimento del que necesitaba a nivel energético para cumplir mis funciones. Lo primero que hago es transformar esa glucosa en glucógeno, ¿sí? Imagínense que es muy parecido el glucógeno a la glucosa, pero es un poquito a nivel químico más complejo, lo que hace que la célula no lo pueda utilizar fácilmente, ¿sí? Entonces eso me permite a mí almacenarlo, ¿bien? Y que la célula no lo utilice. ¿Dónde guarda glucógeno el cuerpo? Lo guardamos, ¿sí? O lo almacenamos a nivel de los músculos y a nivel del hígado, ¿bien? Esto, el hígado es un órgano, ¿sí? Y los músculos, bien, los tenemos en todo el cuerpo. ¿Por qué los guardamos en los músculos? Porque los músculos son los que generalmente más energía necesitan, ¿sí? Cuando hablamos del músculo esquelético, es el músculo que nos permite a nosotros movilizarnos, ¿sí? Que podamos hacer que yo ahora pueda estar haciendo todo esto, ¿bien? Después lo que tenemos es que, ¿qué pasa cuando incluso esta capacidad que yo tenía de guardar el glucógeno o de almacenar a esta excedente de glucosa como glucógeno en músculo e hígado, también la supero? El cuerpo no desperdicia nada, dice, bueno, por algún motivo, ¿sí? Es que esta persona está ingresando esa cantidad de alimento. Es porque claramente puede pasar que el día de mañana no ingrese más alimento, ¿sí? Y el cuerpo no se puede quedar sin energía. Entonces siempre va a buscar la forma de almacenarlo de alguna forma. ¿Cómo almacena el cuerpo a la glucosa, al glucógeno, una vez que ya saturó estas capacidades? Como grasa, ¿sí? Que esa grasa se termina convirtiendo en tejido adiposo. ¿Bien? Y lo que les decía es que esto me interesa que ustedes los tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los lípidos, que eso va a ser la segunda biomolécula de la que vamos a hacer referencia ahora, decimos que los lípidos son una fuente de energía tardía. ¿Y de dónde viene eso? Para que ustedes lo entiendan, tienen que haber entendido esto. Fíjense en que acá, tejido adiposo, lípidos, ¿bien? Yo puedo hacer el camino inverso.
del tejido adiposo, yo puedo volver a obtener glucosa para que mis células obtengan energía. Lo mismo que a partir del glucógeno, yo puedo obtener, ¿sí?, glucosa para que mis células obtengan energía. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, no es lo que más le gustaría al cuerpo. Ya cuando el cuerpo, ¿sí?, si tengo disponibilidad de glucosa, ¿qué van a usar mis células? Glucosa. Si tengo glucógeno, uso glucógeno. Y si no hay esto, ¿sí?, si por algún momento agoté todas mis reservas energéticas de este punto, ahí voy a consumir esto que tengo acá. ¿Sí? Por eso es de segundo plano. Cuando no me queda otra, voy a consumir esto. Y si yo agoté por completo el tejido adiposo, ¿sí?, voy a destruir otra biomolécula que son las proteínas. ¿Sí? Pero ya a ese grado, estoy en un grado de desnutrición que no es lo normal. Esto sería un camino dentro de todo, que no es lo ideal consumir esto, ¿sí?, pero que dentro de todo es lo más normal que uno tiene en las funciones energéticas metabólicas, ¿sí?, de todos los días, por decirlo de una manera. ¿Sí? ¿Quedó claro esto entonces? Sí, clarísimo. Bien. Después, chicos, también podían haber escuchado cuando hablaban los carbohidratos que decían que tenían funciones estructurales, ¿sí? Pero eso más que nada lo hablábamos para las células vegetales, que no es lo que me interesa a mí, nos interesa a nosotros que ustedes hagan foco, porque si recuerdan, celulosa, los seres humanos no tenemos, ¿sí?, que era una de las cuestiones que uno, ¿sí?, también nombraba con esto. ¿Sí? Vamos con los lípidos, ¿sí?, la segunda biomolécula que tenemos para nombrar. ¿Sí? Entonces, vamos con lípidos. Lo primero era qué parte del CHOMPS me formaba a los lípidos. ¿Sí? La mayoría va a tener, lo que sí es básico, tienen carbono, tienen hidrógeno y tienen oxígeno. ¿Sí? Hay algunos, ¿sí?, que pueden tener nitrógeno, azufre y pueden también tener fósforo. Entonces, acá en realidad podemos hablar que cuando hablamos de los lípidos tenemos un montón de cosas, ¿sí? Pero básicamente carbono, hidrógeno y oxígeno es el constituyente principal de estos lípidos. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con estos que es importante? ¿Sí? Lo voy a poner en otro color para que se entienda, ¿sí?, que tiene que ver con el tema del monómero. ¿Sí? Cuando hablamos del punto número 2 que habíamos dicho que iba a ser hablar de los monómeros de las biomoléculas, con los lípidos estamos en un problema, ¿sí?, porque no tenemos un monómero único o una sola cosa que me esté hablando de los lípidos. Vamos a poner que son sustancias, ¿sí?, en forma de abreviada sustancias, hetero, ¿sí?, están formadas cosas diferentes, genia, ¿sí?, de génesis, de formados por cosas diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la estructura de los monómeros? ¿Sí? Teniendo en cuenta que son sustancias heterogéneas, ¿sí? Tenemos glicerol más diferentes, que acá está más que nada la cosa, ¿sí?, ácidos grasos. Este es un ejemplo de lo que nos interesa a nosotros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a partir de esta cuestión, nosotros tenemos algunos lípidos que nosotros conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de esto tenemos a los fosfolípidos. Que los fosfolípidos los tenemos que conocer cuando hablamos de la membrana plasmática. ¿Sí? Después tenemos a los esteroides, tenemos a cualquier otro tipo de grasa. ¿Sí? Les nombro esto como un ejemplo para que tengan una idea de qué estamos hablando. ¿Sí? Vamos a lo último que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los lípidos, que tiene que ver con la función. ¿Cuál es la función que tienen ¿sí?, estas biomoléculas? Vamos a ponerlo acá en verde. ¿Sí? Una cosa la dijimos recién, ¿sí? Vamos a hablar de que nos dan energía, pero a largo tiempo. ¿Sí? Si habíamos entendido lo que comentamos recién cuando hablábamos de los hidratos de carbono, y habíamos hecho cómo obteníamos la energía, esta función de los lípidos ya nos la teníamos que tener por lo menos en mente. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que pueden decirnos con los lípidos, y que nos interesa a nivel metabólico que ustedes conozcan, es esta. La segunda función, ¿sí?, me la buchoneé, y por eso les puse acá de ejemplo los fosfolípidos. ¿Sí? ¿Para qué me sirven los lípidos? ¿Sí?
para formarme a las membranas celulares, ¿sí? Forman membranas celulares, ¿sí? Súper importante también, de vuelta, porque he buchoneado acá a los fosfolípidos, ¿bien? Otra cosa que tenemos es que estas son las más importantes que quiero que se acuerden, ¿sí? O sea, estas dos no pueden faltar cuando tengan que explicar funciones de los lípidos, ¿sí? Otra cosa que van a funcionar los lípidos, o funciones que son más secundarias, vamos a ponerlas en otro color, así las diferenciamos de estas que son las importantes, ¿sí? Vamos a decir que son un aislante, ¿sí?, de reserva. Y fíjense que tiene sentido. Esto que está acá, ¿sí? Esto es una almohadilla grasa, ¿sí? Y esto lo tenemos todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo lo tiene independientemente de si pesa, ¿sí?, 150 kilos o pesa, ¿sí?, 40 kilos, 50 kilos, ¿sí? No es que porque soy más gordo o más flaco voy a tener más o menos en estas zonas, ¿sí? Esto lo tenemos todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un punto de apoyo, ¿sí?, que es un aislante esto que está haciendo para poder protegerme al resto del cuerpo, ¿sí?, en las superficies de apoyo. Por eso también a veces las mujeres los tenemos a nivel de la cadera, esas distribuciones que tenemos de los lípidos, ¿sí?, de las grasas a través del cuerpo, cumplen una función a nivel biológico, ¿sí? Y otra cosa que es importante, y también es un aislante, y que eso yo se los digo, y que por qué interviene en la homeostasis de la temperatura, piensen ustedes en los animales, que los animales que están en ambientes más fríos son los más gorditos de todos. ¿Por qué? Porque los lípidos intervienen en la homeostasis de la temperatura. ¿Sí? Esa es otra función, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro de vuelta, cuando hablamos de lípidos, todo este resumen que tenemos acá en la pantalla. ¿Cuáles son los elementos que me forman a los lípidos? Principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, como estos son sustancias muy heterogéneas, que quieren decir que están formadas por partes diferentes, algunos lípidos pueden incluirme nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Una estructuración básica del monómero de los lípidos puede ser la que están viendo acá. Glicerol más ácidos grasos, ¿sí? Y un ejemplo de lo que sería un lípido que tenemos son los fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos son lípidos, el colesterol es un lípido, ¿sí? Tenemos también a todas las grasas, son lípidos, estamos hablando de lo mismo, ¿bien? Y cuando hablamos de las funciones que tienen los lípidos, estas que es muy importante, estas dos que están en verdes iban a ser las más importantes, que nos iban a proveer energía a largo tiempo, cuando el cuerpo no puede tener acceso a la glucosa o al glucógeno, y que me forman las membranas celulares. Por eso habíamos dado el fosfolípido acá como ejemplo, y yo recién les volví a nombrar el colesterol. Ojo con el colesterol, que hay colesterol cuando estamos hablando de la membrana, y hay colesterol también en otras partes del cuerpo, ¿sí? El que estamos haciendo referencia en estos niveles ahora que empezamos, es al colesterol que encontramos en las membranas plasmáticas, ¿bien? Y había otras dos funciones que podían nombrar, ¿sí? Si ustedes ya se acordaban estas dos, podían nombrarme las dos que seguían. Decirme que eran un aislante de reserva, ¿sí?, y que también intervenían en lo que era la homeostasis de la temperatura, ¿sí? ¿Se entendió, lípidos, entonces, qué es lo que tenemos que saber cuando hablamos de estos? ¿Pregunta? Sí, profe. Bien. Vamos con las proteínas, ¿sí? Proteínas, chicos, son súper importantes, ¿sí? Súper importantes para nosotros, tienen una importancia a nivel biológica espectacular las proteínas, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que saber ustedes. Yo se les voy a poner acá, les voy a escribir proteínas con la forma en que se abrevian, ¿sí? Esto es la forma de abreviar proteínas, ¿bien? Y lo primero que decimos antes de empezar a hablar de nada más con respecto a esto, ¿sí?, vamos a decir que son biomoléculas con extremada importancia biológica, ¿sí? Son extremadamente importantes a nivel biológico. Entonces vamos a poner acá importancia biológica. Todas las biomoléculas son importantes, ¿sí? Pero las proteínas tienen algunas funciones, ¿sí?,
que son muy, muy interesantes, y además a lo largo de la carrera se van a encontrar, ¿sí?, con esto una y otra vez, ¿sí? Con todo el tiempo vamos a estar haciendo referencia a las proteínas, y lo importante que es, ¿sí?, que el cuerpo se mantenga en esa homeostasis que habíamos dicho la clase pasada, para que por lo menos las funciones que éstas hacen, que son súper importantes, se mantengan con normalidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir de qué están formadas, ¿sí? Tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. Esta es la estructuración en cuanto a los elementos que me forma a una proteína, ¿sí? Y lo segundo, acá esta vuelve a ser más sencilla, ¿cuál es el monómero de las proteínas? Aminoácidos. Aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando yo junto varios aminoácidos, lo que obtengo es una proteína. Que en lo que es la tecnicalidad, tengo que tener más de 50 aminoácidos para tener una proteína, ¿sí? Si no, lo que tendría sería un polipéptido. Pero no importa, ustedes sepan que los aminoácidos me forman proteínas, ¿bien? Eso es súper, súper importante que lo tengan en cuenta. Y estas proteínas son las que estuvimos nombrando cuando hablábamos de los ribosomas y decíamos que participaban en la síntesis de proteínas. ¿Qué era la síntesis de proteínas? Entonces, unir a los aminoácidos, ¿sí?, en el orden y en el tipo correspondiente, ¿sí? Porque variabilidades, ¿sí?, en el orden de los aminoácidos me cambian la proteína. Y en las proteínas la estructura es súper importante. La estructura de la proteína me determina qué función va a tener, ¿sí? Y ahí vamos con las funciones. Las funciones son impresionantemente importantes, ¿sí? Vamos acá con el punto número 3, vamos a remarcarlo así porque este es importantísimo, funciones de proteínas, ¿sí? Ya hemos dicho que a nivel de los procesos biológicos son recontra importantes, ¿sí? También las proteínas son las que me forman, me dan la estructura básica de los tejidos, ¿sí? Entonces, me dan la estructura. ¿Alguien tiene un micrófono, chicos, porfa? Básica de los tejidos, ¿sí? Y después son tan importantes estas proteínas que vamos a nombrar 3 funciones que son muy importantes para nosotros. Vamos a decir que pueden comportarse las proteínas como enzimas, pueden comportarse como hormonas y pueden comportarse como anticuerpos. ¿Sí? Y estas 3 son funciones muy importantes, así que ahora voy a borrar esto y vamos a explicar por lo menos una breve introducción a estos 3 conceptos para que no los nombren ni nada más, para que ustedes entiendan realmente por qué no les mentimos cuando decimos que las proteínas son extremadamente importantes a nivel biológico, ¿sí? Vamos entonces, ¿sí?, a borrar acá y empezamos con lo que es enzimas, lo que son las hormonas y los que son los anticuerpos, ¿sí? Vamos con enzimas primero, ¿sí? Quedan 5 minutos. ¿Querés que cortemos y entremos de vuelta y empezás con enzimas? Así no se te Dale. Dale, listo. Volvemos a entrar ahora entonces, chicos. Cortamos y volvemos a incorporar.